Buen día, estudiantes. El tema correspondiente a esta semana son los estados de la materia, más específicamente el estado sólido, líquido y gaseoso. Comenzaremos hablando del estado sólido. El estado sólido tiene una característica muy importante, y es que tanto la forma como el volumen son constantes. ¿Y esto por qué es? Porque las moléculas o átomos que lo componen experimentan fuerzas de atracción muy grandes. En este orden de ideas, estas moléculas o átomos a lo mucho pueden tener movimientos vibratorios o oscilatorios, como lo podemos ver en el siguiente gráfico. ¿Qué pasa cuando se le suministra energía en forma de calor a una sustancia en estado sólido? Es lo que vamos a hacer en el siguiente experimento. Como podemos ver, en esta zona podemos variar la temperatura y acá está la escala en grados centígrados. Vamos a experimentar qué sería subiéndole la temperatura pues a este compuesto que está en estado sólido. Como podemos ver, a medida que subimos la temperatura, estas partículas empiezan a moverse muy bruscamente. Pero sin embargo, la conformación del material no cambia, o sea, sigue conservando la forma y el volumen. El siguiente tema que seguirá será el estado líquido, para el cual usaremos el siguiente esquema, que en el estado líquido se sigue conservando un volumen constante, o sea, este volumen no varía, más sin embargo las fuerzas de atracción son mucho menores que en el estado sólido. ¿Pero qué permite esto? Que las moléculas que se encuentran o átomos en un estado líquido puedan desplazarse dentro de su entorno que lo contiene, como podemos ver en el gráfico. Acá también podemos variar la temperatura, así que vamos a hacer el experimento. Cabe aclarar que en el estado líquido encontramos dos características, como es la fluidez y la viscosidad. Como podemos ver, al subir la temperatura, el movimiento es mucho mayor. Y pues asimismo, la viscosidad del elemento se ve reducido. Hay que hacer una aclaración que la viscosidad tiene una relación a la temperatura y ella disminuye a medida que se sube la temperatura. Esto quiere decir que si yo bajo la temperatura, la viscosidad del líquido aumenta. Bueno, lo mismo sucede de forma inversa con la fluidez. Un líquido se vuelve mucho más fluido a medida que aumenta su temperatura y disminuye su fluidez a medida que se reduce. Bueno, entonces muchachos, quiero que quede muy claro. La fluidez aumenta con la temperatura, la viscosidad aumenta al disminuir la temperatura. Bueno, el siguiente será el estado gaseoso, para lo cual usaremos el siguiente esquema. Bueno chicos, continuando con el estado gaseoso, entonces, al igual que el estado líquido, no tiene una forma definida, pero a diferencia del líquido y el sólido, el estado gaseoso no tiene un volumen específico. Esto le da diversas propiedades, como es la expansibilidad, que es la capacidad que tiene un gas para ocupar un espacio, o la compresibilidad, que es la capacidad que tiene un gas de ser comprimido. Esto lo podemos ver en los tanques de gas con los que se cocina, en donde pues es una gran cantidad de gas comprimida en un solo espacio. Las fuerzas que mantienen unidas a las partículas en este caso son muy bajas, lo cual podemos identificar en el esquema, ya que las partículas se están moviendo descontroladamente. Digamos que las fuerzas de atracción, aunque las hay, son muy leves. A continuación vamos a identificar qué sucede al aumentar la temperatura. Como podemos ver, cuando a un gas se le agrega cierta cantidad de temperatura, el movimiento empieza a aumentar. Como vemos, al colocarlo al valor máximo, las partículas se están moviendo con una mayor velocidad. Este es el problema por el cual en sus casas los tanques de gas pues tienden a ser un material un poco peligroso, ya que si se eleva la temperatura de ellos
pues a su vez podrían causar una explosión al expandirse el gas de una manera muy rápida. Bueno, por último, vamos a ver cómo cambian estos estados en una sustancia en particular. Para este caso usaremos agua y en ella vamos a identificar pues los cambios que sufre la materia pues a diferentes temperaturas. Como ya sabemos, a 0 grados centígrados el agua está en estado sólido y lo llamamos hielo. ¿Listo? A medida que aumentamos la temperatura pasamos por el estado líquido y finalizamos con el estado gaseoso a una temperatura mucho más alta. Pero pues en este esquema pues lo vamos a dar de una forma un poco más gráfica. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es encender el mechero. Como podemos identificar, las moléculas en el estado sólido pues siguen conservando cierta forma y pues un volumen constante. A medida que está subiendo la temperatura podemos identificar que la forma se está perdiendo, más sin embargo el volumen se está conservando, ¿vale? Entonces, como podemos ver, ya la mayoría del hielo se transformó en agua y pues las moléculas se ven en estado líquido. A medida que va subiendo la temperatura, pues el movimiento de ellas, los choques, provocan que en la superficie algunas partículas de ellas se desprendan, que es lo que vemos cuando estamos calentando el agua y pequeñas cantidades de vapor se empieza a desprender de ella. A medida que la temperatura sube, lo que experimentamos es un mayor desprendimiento, al punto en donde todo el líquido debería pasar a estado gaseoso, que es lo que podemos estar viendo en este momento. Lo adelanté porque se está tomando mucho tiempo. Bueno, muchachos, entonces a continuación, después de haber visto ese video, se les hizo entrega de una guía con 2 actividades, las cuales pues deben realizar en base a la información dispuesta en la guía y pues a este video. Espero que tengan un muy buen día y estaré atento a cualquiera de sus dudas.